Bueno, bienvenidos a mi canal. Espero que os guste este vídeo. No tiene preparación, no tiene guión. Ya sabéis que me gustan hacer los vídeos de una forma esporádica. Tampoco me gano la vida con ello. Así que bueno, pues tampoco me voy a tirar horas y horas editando un vídeo. Me gustaría hacer hoy referencia a los cristianos, que aunque los musulmanes también tienen lo suyo, lo cierto es que, bueno, pues por geografía tengo más contacto con los cristianos y puedo observar un mayor número de posts cristianos que musulmanes. Hay algunos problemillas, parece, en la mente de estos señores, de una gran mayoría de estos señores, y es que publican demasiadas mentiras, demasiados argumentos falaces, demasiados argumentos que además han sido refutados hace siglos, en algunos casos. Y ellos continúan adelante a pesar de que se les está dando la información una y otra vez, una y otra vez. Hay décadas de estudios, hay decenas de estudios durante esas décadas en el cual se ha establecido que los ateos, en promedio, somos más inteligentes que los creyentes. Yo quiero pensar que ser inteligente es lo que te lleva a ser ateo. Quiero pensar que los creyentes de alguna forma no tienen la capacidad para comprender determinados temas y es por ello por lo que repiten una y otra vez sus mentiras y sus engaños como si se tratase de niños pequeños que no tienen la capacidad para comprender ciertos puntos, como por ejemplo el hecho de que no venimos de un mono. Es decir, cuando una persona, un creyente, nos dice, bueno, es que vienes de un mono. Los ateos dicen que venimos del mono. Bueno, los ateos no decimos que venimos del mono. No lo decimos porque es mentira. No hay ninguna teoría científica que nos diga que venimos del mono. No hay ninguna teoría científica que nos diga que venimos del mono. Y por otra parte, lo que es el ateo es la no creencia en Dios. Afirmamos que Dios no existe y no hay ninguna prueba que contradiga esto. Dios está ausente de la existencia, por lo cual no se le puede tomar como algo existente. Nos dicen también, por ejemplo, bueno, pues que si no podemos probar la inexistencia de Dios, entonces es que Dios existe. Bueno, si podemos aplicar esto también de forma igual a los diferentes dioses, podríamos decir que los 4000 y pico dioses que ha habido en la historia de la humanidad existen, porque no se puede probar su inexistencia. Por supuesto, no puedes probar la inexistencia de algo que no existe, salvo por medio de la ausencia de su existencia en la realidad en la que vivimos. Creo que me he explicado, parece un poquito trabalenguas, pero creo que me he explicado. Esta es una de las comunidades, yo creo que más activas que hay. Mayormente la llevan los creyentes, no la llevan los ateos. No es una comunidad parcial, sino imparcial. Como iba diciendo, los ateos lo que afirmamos es que Dios no existe. No se puede contradecir esto, no se puede refutar esto, porque para refutar a un ateo tendrías que probar que Dios existe, y eso es imposible. Nadie lo ha conseguido en la historia de la humanidad y nadie lo va a conseguir. Y ellos, los creyentes, que creen que existe, creen que pudiera existir, porque saber tampoco lo saben, puesto que tampoco tienen esas pruebas, que serían las que refutarían al ateísmo, pues determinan que si nosotros no podemos probar la inexistencia, pues entonces es que está en la existencia de Dios. Eso es una falacia bastante
repetida. Es decir, si no puedes probar, si no es A, entonces tiene que ser B. Se repite en diferentes argumentos. Por ejemplo, si la evolución es falsa, entonces es que Dios existe. Lo primero es que no han cogido un libro de biología en su puñetera vida. No se han dedicado a leer, no han querido investigar. Y es algo muy falso, ¿no? Decir, bueno, esto es mentira, pero ni siquiera te has molestado en leerlo, ¿no? No te has limitado, no te has molestado ni siquiera en lo que es estudiarlo, en informarte un poco sobre la teoría de la evolución y simplemente tú determinas que es mentira porque a tu doctrina, y digo a tu doctrina religiosa, no le encaja. Digo tu doctrina porque hay otras muchas doctrinas, como la Iglesia Católica, que son 1.200 millones de cristianos, y otros protestantes que sí aceptan las teorías científicas. Simplemente, bueno, pues hay personas, hay algunos fanáticos religiosos que no lo aceptan. Mientras que los católicos, por ejemplo, entienden que las escrituras son alegóricas, algunos protestantes se toman la escritura de forma literal, lo cual conllevaría que, por una parte, según la cronología bíblica, nos encontramos con que la Tierra cumplió 6.021 años el 23 de octubre y, por otra parte, hablamos de una generación espontánea. La Biblia habla de una creación espontánea, no de un proceso, como sería el que indicaría luego las teorías científicas, ¿no? Un proceso, un Big Bang, luego pondría lo que sería la creación de las galaxias, los planetas, la biogénesis, la evolución de la vida, etc. Sino que estaríamos confrontando lo que es un proceso de creación con una creación espontánea. Entonces, por eso algunos creyentes pues no aceptan lo que es las teorías científicas. Creen que lo que hacen es contradecir la Biblia. Entonces se limitan simplemente a decir que son mentiras, a decir que venimos de un mono, lo cual no es cierto, no hay ninguna teoría científica que diga que venimos de un mono, o incluso a decirnos que los ateos tenemos un personaje imaginario que es un mono. Sí, bueno. Hombre, si no estás muy metido en Google, posiblemente esto que te esté contando pues te puede sonar un poquito fuera de sí. Es que realmente muchos de los creyentes que estamos viendo en Google pues están muy fuera de sí, ¿eh? La cabeza no les funciona de una forma adecuada. Por una parte están mintiendo porque están rechazando, negando, diciendo que es falsa la información que nos da la ciencia y además nos dice qué información nos da la ciencia de una forma totalmente falsa, ¿vale? Es decir, no solamente nos dicen que es que venimos del mono, que es una información falsa que no la ha dado la ciencia nunca, es decir, ponen sus palabras para ser más convincentes lo que sería a la ciencia, a una teoría científica, sino que además luego dicen que esa es mentira. Es mentira y además no exponen la teoría científica como en realidad es. Es una falacia muy creacionista. Otras amanecían razonamientos son contenedores necios hermanos. Otra cosa que tienen los cristianos, que estoy viendo últimamente mucho, es que, bueno, en realidad yo creo que es de toda la vida. Ellos determinan quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no lo son. Si interpretas la Biblia como yo, entonces eres cristiano. Si la interpretas de una forma diferente, entonces no eres cristiano. Los homosexuales creyentes, interpretan la Biblia de otra forma, la ven de otra forma. Ellos siguen creyendo y siguen teniendo esa unión con Dios, esa religión. Es completamente un poquito, no sabría, déspota, si lo podríamos decir así. Decir, bueno, tú eres cristiano porque piensas igual que yo, pero Pepe no lo es porque no piensa igual que yo.
Si hablamos de la Santa Inquisición, por ejemplo, bueno, pues esos no eran creyentes. No eran creyentes porque no hacen lo que tú crees que dice la Biblia que se tiene que hacer. La Biblia es un libro vacío de que es interpretativo, conlleva interpretaciones para poderlo entender. En la actualidad hay unas 50.000 interpretaciones que se clasifican pues, en denominaciones. La Biblia cada uno la entiende como le da la gana. Decir que si hay 200 millones de personas que interpretan la Biblia de la forma A, según estos creyentes, estos cristianos, los 1.800 millones restantes de cristianos no son cristianos, están equivocados. Lo cierto es que hay 50.000 denominaciones, cada uno interpreta la Biblia como le viene en gana y pues vienen algunos problemas entre ellos. Esta comunidad es bastante activa, como he dicho, y este hombre es un mentiroso. No dice ni una sola verdad y parece que no le importa, porque lo mínimo que una persona tiene que hacer cuando te están diciendo que estás mintiendo, que esto no es así, que esto es de otra forma, lo mínimo que deberías de hacer es investigarlo. Sí, el ateo o la persona que te está diciendo que estás hablando una mentira lleva razón, lo mínimo que tienes que hacer es reconocerlo y borrar el post, no volverlo a publicar una y otra vez. La Biblia, como he dicho, es un libro vacío y da lugar a muchas interpretaciones. Esas interpretaciones, independientemente de las que se le quieran dar, no pelean con la ciencia. La ciencia no pelea con la Biblia, ni con las religiones en general. La ciencia no tiene la culpa de que cada vez que descubre algo, pues no se amolda a los cristianos, no les da la razón a los cristianos. Más bien, en los últimos siglos, lo que se ha hecho ha sido arrinconar a Dios desde el monte de Sion hasta más allá del Big Bang, porque ya no queda otro sitio para darle cabida. Muchos creyentes nos dicen que nosotros no hemos ido a todas las galaxias, no hemos viajado a todos los planetas, y por lo tanto no podemos decir que Dios no está en algún sitio. Bueno, a ver si nos aclaramos un poquito, porque los cristianos dicen según sus interpretaciones, porque luego lo que es la Biblia pues no dice absolutamente nada de esto. Simplemente cogen versículos sueltos, los saca de contexto y dicen, ¿ves? Esto quiere decir que Dios es omnisciente y omnipresente. Bueno, si seguimos esas interpretaciones podemos decir que si Dios es omnipresente y omnipotente, omnipresente y omnisciente, sería un ente fijo, estaría en todo lugar y en todo momento, por lo cual no hace falta ir más lejos de donde estoy. Te va a dar lo mismo para saber si Dios existe o no existe, estar en tu cama, que irte a Marte o irte a otra galaxia a 11 millones de años luz. O sea, realmente te va a dar exactamente igual. Otra cosa que parece ser que confunden mucho los cristianos y no quieren entenderlo es que el ateo no es, que a lo mejor sí puede coincidir, pero no es que un ateo sea sinónimo de científico, porque nosotros simplemente afirmamos que Dios no existe. Nosotros no decimos que las cosas salgan de la nada, la ciencia tampoco, por cierto. No decimos que venimos de un mono, simplemente afirmamos que Dios no existe. Parece ser que esto no lo tienen capacidad para comprenderlo, así que nos saltan con posts como que los ateos piensan que vienen del mono, los ateos piensan que todo viene de la nada, los ateos piensan que de la nada sale toda la materia, cosas así que realmente, como estos posts tan ridículos que han sido refutados, del filósofo francés en el año 1700, el argumento de Paley, el argumento del relojero, muy famoso,
Bueno, esto, la biogénesis, en este caso sería la biogénesis, no estaríamos hablando de la evolución en realidad. Eh, es otra cosa que tampoco saben distinguir muy bien lo que es la biogénesis y lo que es la evolución. En cualquier caso, esto no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con las probabilidades. Y los ateos, hay muchos ateos que no creen en las teorías científicas. Así que bueno, intentar decir una pregunta para los feministas que no pueden responder. Esta pregunta, como ya he dicho, se ha refutado hace ya siglos. Pero bueno, ellos continúan con estas historias que son completamente falsas, completamente mentiras. Y a pesar de que se les ha dicho, no creas que cogen un libro y dicen, bueno, voy a ver si es verdad lo que me han dicho. No, no, ellos pasan olímpicamente porque lo contradicen y siguen publicando otra vez lo mismo. Hitler era cristiano, Hitler era católico, Hitler era católico. Claro, para ellos Hitler no les interesa que fuera católico, mucho menos cristiano. Creo que acabo de meter la pata porque realmente, bueno, todos los católicos son cristianos, pero no todos los cristianos son católicos. Pero bueno, se me ha entendido, ¿no? Hitler no era protestante, Hitler era católico, era cristiano. Y bueno, pues ellos, los creyentes, intentan hacer creer lo contrario, intentan hacerlo creer lo contrario, si además añaden que era ateo, porque un verdadero cristiano no hubiera hecho eso, según ellos. Los homosexuales también son ateos, según ellos. Los ateos son homosexuales, o mejor dicho, los homosexuales son ateos, porque una persona que comete pecado no puede ser cristiana. Así que entendemos que deberíamos decir entonces, por esta regla de tres, que el 99% de la población es atea, porque realmente ¿quién sigue los mandamientos de Cristo? 4 o 5 personas, porque no hay muchas más que los lleguen a hacer, ¿vale? Así que es como va diciendo, si tú no interpretas la Biblia como yo creo que debes de interpretarla, ¿eh? Y no sigues las instrucciones de Dios, entonces no eres cristiano, eres ateo. Esta es la política de los creyentoides. Entonces podríamos decir que el 99% de la población del mundo es atea, lo cual no sé qué pintan aquí 4 cristianos y Jesucristo no vendrá nunca. No sé qué sentido tiene tener un planeta Tierra, digamos, y Jesucristo no haya venido por los suyos. Cuando quiera venir ya no queda ninguno, es lo que quiero decir. Ay. La Biblia ha vendido 5.000 millones de copias, según mis últimos datos. 5.000 millones de copias. Se calcula que solamente el 5% de esas Biblias que han sido vendidas han sido leídas en su totalidad y muchas menos personas son las que han entendido lo que quería decir la Biblia. Esto viene en un libro que se titula ¿Qué dice la Biblia? Creo que es de un católico, en el que habla de los libros de la Biblia y de las copias que se ha vendido y las interpretaciones y bueno, un poquito de todo. Está muy bien ese libro. Viene un pequeño diccionario atrás para poder echarle un vistacillo. Esto es lo mismo. Pues no, nosotros los ateos no decimos nada de esto, no decimos los 4 milagros del ateísmo, uno es obtener algo de la nada, obtener vida de la no vida, obtener orden del caos, obtener la materia de la materia física. Nosotros no decimos esto, y los científicos tampoco dicen esto. Ahora bien, si quiero, voy a hacerte aquí un hincapié de que la vida de la no vida, bueno, verás, realmente todos estamos hechos de lo mismo, entonces podemos determinar que todo está muerto o que todo está vivo. La línea que separa la vida de la no vida lo hemos decidido nosotros los humanos. Nosotros hemos decidido qué es lo que tiene vida y qué es lo que no tiene vida, en base a unas características, pero en realidad todo está hecho de lo mismo, lo único que cambia es la combinación de los átomos, por así decirlo.
muchos... hay algunos comentarios, algunos posts, cada día yo creo que son más, que nos dicen, bueno, el ateo no cree en Dios, pero echa la culpa a Dios de todo. Bueno, yo me imagino que hay que tener una capacidad muy pequeña psicológicamente hablando, mentalmente hablando, intelectualmente hablando, perdón, una mente muy pequeña para no entender algo tan simple. Algo tan simple. Tú cuando hablas de los Reyes Magos de Papá Noel a tu hijo, da como resultado que creas en Papá Noel o en los Reyes Magos. O hablas de una forma figurativa, porque el niño cree y tú sabes que no existen los Reyes Magos ni Papá Noel. Cuando hablamos de un libro o de los personajes de un libro, cuando hablamos de una película, de sus personajes, ¿quiere decir que nosotros creemos que en realidad existen? No, no. Yo creo que esto lo sabe cualquier persona con un poquitín de cerebro. Por eso, este vídeo, que algunos lo pueden considerar como un insulto a los cristianos, en realidad es que es sorprendente que no se pueda entender cuando una persona habla de una forma figurada, de unos personajes ficticios, que no conlleva creer en ellos. Yo puedo hablar de tu libro, de la Biblia, y determinar que Dios ha matado 2.861.000 personas frente a 9 que ha matado Satanás, por lo cual creo que el bueno de la película, y es gracioso porque además es según la palabra de Dios, en la Biblia, el bueno es Satanás. No manda a matar bebés de pecho, no manda a matar niños, niñas, ancianos, ancianas, mujeres, hombres, animales inclusive. No impone 613 leyes mortales, moisaias. No quiere matar a la gente por ser como es, ser homosexual o por trabajar un sábado. Satanás realmente ni siquiera se pronuncia. Entonces realmente sí es el bueno de la película. La verdad, es el bueno de la película. No pide adoración, no pide absolutamente nada. Entonces el bueno de la película no queda más remedio que pensar que es el demonio, en este caso. Hace que los papeles han sido cambiados en algún momento. Pero esto no hace que nosotros creamos en ellos. Hablamos de ellos como podríamos hablar de Superman y Batman. Para nosotros son personajes ficticios. Yo creía que esto lo podía comprender cualquier persona. Yo creía de verdad que esto lo podía comprender cualquier persona. Y es un poquito vergonzoso llegar a ese punto y además publicarlo. No sé, estas personas no se plantean lo que publican, no saben lo que dicen, no saben lo que hacen o qué les pasa en el cerebro. Anda, vete al garete. Pues claro que Dios es el culpable porque Dios es el que ha creado el mal. Dios es un incompetente, eso lo vemos ya desde el principio que creó a Lucifer y creó a un hombre desobediente. Solamente un idiota crea cosas que se vuelvan contra él. Así de claro, y más siendo omnipotente, omnisciente y omnipresente. O sea, si con todo eso encima creas cosas que van en contra tuya, es que eres muy tonto. O sea, es que no hay más vuelta atrás. O sea, Dios es tonto. En el caso de que existiera, hablamos figuradamente. Es tonto y luego viene y se queja, se cabrea y se arrepiente como un vulgar ser humano, como lo vemos en el Génesis 7, si no recuerdo mal, que es el diluvio universal. Se arrepiente como un niño, le dan una pataleta y al garete todo. Que por cierto he dicho 2.861.000 personas y tiene una estimación de 25 millones. 25 millones de muertes en su propio libro. Y Satanás tiene 9, y porque lo consintió Dios, porque Dios debe ser muy omnisciente, muy omnipresente, pero realmente parece ser que no sabía muy bien el resultado, yo no sé qué pasaba ahí, y dijo, venga, pues me desafía Satanás, pues venga, acepto el desafío, hazle la vida imposible a Job.
Job es un libro que data del 400 a.C., un libro que se otorgaba la autoría, me imagino que se le seguirán otorgando la autoría a Moisés, pero Moisés vivió en el siglo XIV, en realidad ningún escrito coincide con la época en la que vivió Moisés, que supuestamente se enfrentó a Ramsés II, segunda dinastía de los egipcios. El libro podría llegar a ser inclusive el último del Antiguo Testamento en lugar de Malaquías. Pero bueno, la datación de los libros y quién los escribió realmente es otra historia que parece que no quieren investigar, a pesar de que muchos de los libros son desconocidos los autores. Ellos entienden que, bueno, da igual que lo escribiera, de dónde saliera el libro. Si dice lo que yo quiero oír, entonces está inspirado por Dios. Parece ser que la Iglesia Católica en su momento optó por esta política. Los escritos del Génesis, que es la base de la Biblia y la base del Islam, prácticamente, porque sí, aquí los cristianos esperan a la llegada de Jesucristo, pero es que los musulmanes esperan la llegada de 5 dios, nada más y nada menos, y entre ellos está Musa, que es Moisés, Isa, que es Jesucristo, creo que es Noé, y bueno, en definitiva ninguno va a llegar, pero bueno, de hecho si podemos leer el Nuevo Testamento, podríamos interpretar que Jesucristo refería su llegada antes de que los apóstoles murieran. Lo podríamos llegar a interpretar así. Pero bueno, no estamos aquí para hablar realmente de estas pequeñeces, estas bases que son realmente importantes, pero son importantes para nosotros, para los ateos, que tenemos ese conocimiento, podemos llegar a adquirir ese conocimiento, ya que los religiosos todo esto lo ignoran, como que el Génesis, bueno, pues ha sido escrito por 3 fuentes, al menos 3 fuentes, y en la primera parte de Isaías parece ser que fue la única que escribió Isaías y que luego hay una segunda parte, incluso hay algunos que estiman que hay 3 partes y que esas 2 partes son de personas desconocidas, de autores desconocidos. Entonces, bueno, pues parece ser que hubo otros 2 profetas que desconocidos que escribieron en el nombre de Isaías o yo no sé, tienen un lío, un cacao, que pa' qué. Aquí, por cierto, había visto el post, mira, aparte de que, bueno, los ateos no criticamos al diablo porque realmente la creencia en el diablo pues no nos influye en el día a día, no influye en el mundo, en la forma de vivir. Sin embargo, bueno, la creencia en Dios pues sí influye. Influye y como hemos visto de una forma muy negativa cuando la religión tiene poder. Cuando la religión tiene poder hemos podido notar que hacen del mundo un infierno. Los católicos cuando tenían el poder, su Santa Inquisición, y los musulmanes lo hacen en sus países de origen donde tienen poder. Cuando no tienen poder, cambian la forma de ver esos libros de religión. De hecho, bueno, pues después de la Santa Inquisición es cuando se mete a Jesús en la ecuación y entonces ya la Biblia se empieza a interpretar de otra forma, de otra manera, en base al nuevo pacto. Ya no se quema personas, ya no se las tortura, ya no se las mata y más o menos pasa lo mismo con los musulmanes. En su país si te pillan leyendo una Biblia en público, bueno, pues te van a cortar la mano, o si te pillan dándote un beso en la boca con otro hombre o una mujer con otra mujer, pues tienes 100 latigazos. Si vas a la compra sola, bueno, pues te van a apedrear. Cuando llegan a los países civilizados te dicen que bueno, que eso no es así, que el Islam, bueno, pues es una religión de paz y que eso solamente son cosas en tiempos de guerra. Y luego también vemos muchas contradicciones en el Corán, muchísimas, un huevo y parte del otro. Pero bueno, se ha llegado al consenso, según lo que es la ciencia del Islam, de que las aleyas, las suras, que contradigan a las anteriores son las que prevalecen. Esto es que parece ser que Mahoma, pues dependiendo del sitio, del momento, del tiempo, decía unas cosas que luego decía otras que contradecía las anteriores y lo que se lleva, lo que se intenta llevar a cabo es que las suras posteriores
Si contradicen las anteriores son las que se anulan. Las posteriores prevalecen sobre las anteriores, ¿de acuerdo? Lo que me he explicado bien. Es decir, que si encontramos una sura, una ley, que nos dice Pedro comió chorizo y luego nos encontramos otra que dice Pedro comió macarrones, entonces es que Pedro comió macarrones y la otra automáticamente se anula, ¿vale? La anterior se anula. Más o menos esto funciona así. Me hace mucha gracia a los musulmanes cuando hablan de los 200 milagros científicos, porque, claro, esto es como los cristianos, como los creacionistas. Ellos llegan, te dicen 4 mentiras, 4 falacias, te hacen 4 preguntas para conducir las únicas respuestas posibles, para que tú puedas responder, pero solamente vas a poder responder lo que ellos quieren para que seguir, digamos, metiéndote en ese círculo vicioso y que al final termines creyendo en lo que te están diciendo. Realmente es un poquito malévolo, ¿no? Es un poquito malévolo, es lo que llamamos una falacia, ¿no? Porque si yo te convenzco a ti de que, bueno, que la proteína es necesaria para la creación del ADN y que el ADN no puede ser creado sin la proteína y es el ADN el responsable de las proteínas, bueno, pues entonces tú lógicamente dirías, bueno, pues es verdad, no se puede construir el ADN sin proteínas, es imposible, así que no puede haber existido la vida así como así, no puede, la biogénesis tiene que ser mentira. Bueno, pues es que la realidad no tiene tampoco nada que ver con eso, ¿no? Más o menos, yo creo que me explico, yo creo que me explico. Ellos serán salvos y son buenos. Bueno, este Dios, que es un Dios muy perro, da igual, si eres un criminal y pides perdón vas al cielo, y si eres un ateo y has sido una excelente persona vas a ir al infierno. Es un Dios, pues eso. La Biblia está hecha para creer. La Biblia intenta, por un lado, que creas porque vas a recibir una recompensa en una vida eterna, y por otra que si no crees te va a castigar en otra vida eterna de una forma permanente. Es un libro que quiere que creas sí o no, está hecho para eso, es un libro imparcial. Y bueno, consigue su propósito, sobre todo si te lo meten desde niño. Se debería de considerar un delito imponer una religión a un niño que aún no tiene conciencia ni tiene, digamos, esa autonomía para poder investigar y para poder decidir por su propia cuenta, sino que se lo meten desde niño y cuando ya son mayores, pues vivir sin Dios no se acepta muy bien, no se lleva a cabo esa aceptación. Y si la aceptas, pues probablemente tengas que acabar en un psicólogo que posiblemente sea cristiano, ya que la mayoría de las personas son cristianas, que te va a intentar comer el coco con que estás equivocado y que Jesucristo sí existe. Es una cosa que no da libertad, se impone desde que eres pequeño, cuando no tienes la capacidad para decidir, la autonomía para pensar por ti mismo, para investigar si eso es cierto o no es cierto, sino que te lo imponen como que es cierto, y cuando ya eres mayor, pues es muy tarde, muy tarde. La pesadilla del ateo tiene la forma perfecta para la mano humana. El plátano es un producto del ser humano. El plátano no es un fruto, digámoslo así, natural, ¿no? Eso para que lo sepáis. Tiene indicaciones externas de contenido verde demasiado temprano. Tiene horario fácil. Bueno, yo veo que es muy inteligente. Podría haber puesto cualquier otra cosa y pone un plátano. Un plátano. Tiene cojones la cosa. La ciencia va evolucionando, la ciencia va encontrando respuestas y la religión sigue sin darnos respuestas. No se trata de lo que la ciencia pueda demostrar, te guste o no te guste si eres cristiano. Se trata de lo que tú puedas probar. El hecho de que, como he dicho antes,
No porque la evolución fuese mentira. Si mañana vamos a poner el ejemplo de que se desmintieran todas las teorías científicas de la noche a la mañana, vamos a imaginar que eso ocurriese. Tú seguirías sin probar que Dios existe. O sea, que es que te da lo mismo. Tu problema no es lo que descubre la ciencia. Tu problema es lo que tú puedas demostrar. La religión sigue teniendo la misma respuesta que hace 3.500 años. Dios existe y ya está. Punto. Dios existe porque lo dice el libro y ya está. Sí, esto es gracioso porque parece ser que Dios solamente nos creó para que le adoráramos. Pero que Dios tiene necesidad de creer y que Dios podría tener esa necesidad de que le adoren. Y al mismo tiempo crea personajes, personas, seres vivos que encima le contradicen. Es masoca, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No se entiende, a Dios no se le puede entender. Los cristianos están en contra del aborto, los cristianos están en contra de la eutanasia. Vivir debe ser un derecho, pero no una obligación. Lo malo que tiene la religión, por la que los ateos, creo que la mayoría de los militantes, nos atrevemos a hacer la frente, es porque a mí me parece muy bien los mandamientos que Dios te ha dado, que tienes que ser muy bueno, que ames al prójimo, pero no es una forma de amar al prójimo cuando tú lo que haces es determinar cómo tiene que vivir una persona, cómo tiene que comportarse una persona, cómo tiene que pensar, sentir, ser esa persona, porque tu libro lo dice. Y si no, es pecado. El pecado es un invento de la religión. El pecado en la vida real no existe. Lo que existe son leyes, un código penal, un código civil, una ley de enjuiciamiento criminal, una ley de jurisdicción social, pero no hablamos de pecados en la vida real. El pecado es todo aquello que determina a Dios que es malo y no existe en realidad, solamente existe dentro de lo que son las religiones. Decir que tú vives en pecado es no sé si lo podéis ver desde el punto de vista ateísta. Es como decirme que yo vivo en un mundo de fantasía o algo parecido. Es algo extraño, algo muy extraño, porque realmente el pecado no existe. Pero vosotros los cristianos sí determináis que eso es así. Determináis que eso es así. Y que una persona es mala porque no hace lo que dice tu libro. Y aquí es donde viene el problema, porque si tú convives con tu Dios imaginario y eres feliz, estupendo. Pero en el momento en el que te metes en la vida de otras personas, le estás faltando al respeto. Y eso sí es algo malo. Eso es algo muy malo, meterte en la vida de los demás, decir a los demás cómo tienen que vivir, porque lo dice tu Dios. Tu Dios es para ti. Tu Dios es un invento, no tienes pruebas de su existencia y lo mínimo que deberías hacer en base a esto es guardarte a tu Dios para ti. Las falacias religiosas también se ven mucho las falacias de autoridad, también se ven mucho en los posts de los creyentes. Podríamos determinar que la falacia de autoridad es cuando la persona es una autoridad en el tema. Pero bueno, más o menos esto es lo mismo. Beethoven no dudo que fuese una autoridad en el ámbito de la doctrina de la teología, pero nos da igual, es una persona famosa y piensan que si una persona famosa dice que Jesucristo existe, entonces es verdad. Es como un poquito, es como hablar con niños pequeños, ¿no? Como hablar con niños pequeños. Porque ya me dirás tú a mí el hecho de que Beethoven o yo qué sé, o Donald Trump o Newton hablen de o que fueran creyentes, a mí me da igual. Me da igual. Muy bien su música, muy bien las investigaciones y los descubrimientos de Newton, pero eso se llevó a cabo por una serie de conocimiento que él adquirió, estudios, años de esfuerzo, y sin embargo no
ha podido probar que Dios existe, por lo cual Dios seguirá ahí sin existir, seguirá sin existir. No hay por qué tenerlo en cuenta, porque vale, tú has hecho unas cosas importantes en tu vida, has hecho unos descubrimientos, ganado unos premios y enhorabuena, has probado que eso es así, pero no has probado que Dios existe, así que no tengo por qué tenerte en cuenta, por muy Newton o por muy Albert Einstein o Stephen Hawking, da igual, quien sea. Los últimos dos no son cristianos, pero bueno, era por poner un ejemplo. No sé, se pensarán que bueno, si este hombre dice esto, entonces es que es verdad. Pues no, no tiene por qué ser verdad. No importa quién lo diga. La verdad no es democrática, ni tampoco depende de quién la diga, sino depende de que eso sea así, de que eso se pueda demostrar que eso es así. La verdad es que con los ateos los llevan un poquito crudo. Que un musulmán se vuelva cristiano y un cristiano se vuelva musulmán, dado que tienen en común la necesidad de creer, bueno, pues pueden llegar a ver las cosas de diferente forma y cambiarse. Pero intentar que un ateo que se basa en pruebas de una forma objetiva, que se vuelva cristiano o que se vuelva musulmán realmente es difícil. Sobre todo cuando hablamos ateos militantes, ateos que tenemos conocimiento en ciencia, en religión y que somos bastante lógicos. Realmente es difícil que consigáis alguna vez esto, por mucho que queráis, por mucho entusiasmo que pongáis, va a ser prácticamente imposible. Sabemos que esto, pues no vino de la nada, no vino de la nada. Nadie ha dicho eso, nadie ha dicho eso. Ellos se lo inventan, también tienen aquí otro nombre, otro Wiley. Ahora mismo no caigo quién es, me suena mucho, pero no caigo quién es. Pero bueno, se creen que porque este personaje diga esto, bueno, pues entonces es que es verdad. Bueno, pues vamos a leerlo porque no lo he leído. La idea de que las cosas puedan llegar a existir de la nada sin causa aparente es peor que la magia. Por lo menos cuando un mago saca un conejo de un sombrero, hay un mago y un sombrero, pero en el ateísmo el universo salta a la existencia de la nada. No, en el ateísmo simplemente afirmamos que Dios no existe porque no existe prueba de lo contrario. Punto. ¿Eh? Las cosas no vinieron de la nada, ¿vale? No me voy a meter en ciencias ahora, pero no viene de la nada y la ciencia tampoco dice esto. Eso es una mentira. Pero claro, si lo lee una persona que no tiene mucho conocimiento, dirá, no me digas que los ateos piensan esta burrada. Porque esto es una burrada. Eso es una burrada. Y habrá gente que no tenga conocimiento, no tenga experiencia en debatir, y lo que hacen es decir, joder, pues sí que son brutos los ateos. Si vemos esto y otros posts, tengo resentido porque la mamá me obligaba, los que obligaban a ir a misa. Los que por escuchar metal ya se sienten todos unos anticristos. Los que se hicieron ateos. Claro, si tú lees este post, y lees el de Beethoven, ves el de las proteínas del ADN, lees el del mono, lees lo otro, lo demás allá, dices, madre mía, estos ateos, te daría hasta vergüenza decir que no crees en Dios, porque nos ponen como si fuéramos retrasados mentales, homosexuales, ignorantes, estúpidos, anticristos, satanistas, en algunos casos hasta satanistas. Ya sabía yo que me sonaba a mí el nombre, ya sabía yo que me sonaba, el tonto este. Tenemos que el universo vino de la nada, y para nada. Esa pastilla es muy difícil de tragar. Nosotros no creemos en esto, ya lo he dicho, creemos en que Dios no existe, afirmamos que Dios no existe. El universo se creó a partir de un punto de incertidumbre hace 13.770 millones de años y no, el universo no tiene propósito, no tiene ningún propósito. ¿Podrías alguien decirme qué propósito tiene el universo? Pues hasta que no lo tenga y no puedas probar que tiene un propósito, no tendrá ese propósito. No tiene propósito. ¿Cuál es el propósito? Morir. Una muerte térmica es lo que espera el universo. ¿Tú crees que ese es un propósito divino? Pues adelante. La verdad es que no veo el propósito. Parece más bien una creación al azar. Hablamos de 155.000 kilómetros de diámetro luz. 155.000 millones de kilómetros de diámetro luz. Algo impresionante, algo que no puede concebir el cerebro humano, nada más que en números. Y aún así estamos hablando de algo
enorme, vamos, increíblemente enorme, en el cual parece ser aparentemente que está todo vacío, menos un planeta ridículo, un planeta mediano y no demasiado perfecto. Podría expandirme en ese tema, pero como he dicho, la verdad es que no quiero empezar a hablar del tema de ciencias. El motivo es muy sencillo. Los religiosos les da exactamente igual lo que les cuentes, porque no lo investigan, porque es lo que hablamos al principio, no lo investigan, no lo miran, así que es absurdo. Yo al principio les escribía prácticamente libros en los posts explicándoles en qué consistía una cosa, en qué consistía la otra, cómo se desarrollaba esto, cómo una cosa llevaba a la otra. Lo que hacían automáticamente eran pasar de esos posts que a mí tanto me costaban escribir, olímpicamente pasaban de ellos y volvían a publicar una y otra vez lo mismo. O sea, no les interesa la verdad, lo que les interesa realmente es la mentira. La mentira parece ser que si ellos mienten mucho sobre los ateos, ganan más almas. O eso es lo que dan a entender. Parece ser que ese es el sistema que llevan ellos. Yo digo muchas mentiras sobre el ateísmo y así gano almas. Ya está. Es sencillo. Parece que funcionan de esta forma. Y además, clasifico al ateo como científico, clasifico al ateo como homosexual y en algunos casos incluso como satanista. El alma no existe. El alma es igual que el pecado, es un invento de la religión y fuera de la religión el alma no existe. No hay ningún estudio, no hay ninguna prueba de que cuando nos muramos nos vayamos a hacer invisibles. Te vas a morir, te van a comer los gusanos y ya está. Y no vas a ver a tus seres queridos. Una vez que tus seres queridos han muerto, se los comen los gusanos y ya está. Es así de simple, no hay más, no hay más, no hay más. Esto me recuerda, estaba pensando ahora mismo, me ha venido a la mente el cerebro y el tema que yo había empezado a hablar, pero bueno, como eso es esporádico, pues a veces se me pueden olvidar las cosas. Cuando hablábamos de que, bueno, que Dios es malo, que lo hablábamos de forma figurativa, de forma figurada. Dios no solamente crea cosas que se rebelan contra él, sino que hubiera creado también los procesos bioquímicos del cerebro, los cuales nos hacen sentir odio o celos o sentimientos malos que nos llevan a cometer malas acciones. Así que él sería el responsable de todo mal, de todo el mal que existe. No tiene excusa. Está claro que si tú te pegas un golpe y te quedas tonto, en teoría no debería ser así si crees en el alma. Hay muchas personas que tienen un accidente y se quedan muy mal. E incluso, está la enfermedad esta, a ver si me sale el nombre, esta que se te va la memoria, ahora no me acuerdo. Vale, las personas que sufren enfermedades, deterioro en el cerebro, llamémoslo así, cambian. El alma también cambia. Es decir, tú tienes un accidente, te quedas tonto. ¿Qué pasa con el alma? ¿También se queda tonta? Es un poquito... Ahí está la prueba de que realmente somos algo físico, ¿no? Somos un organismo vivo y que cuando el cerebro sufre daños, pues te quedas con esos daños. Bueno, la ciencia puede, digamos, no me salen las palabras. Bueno, en fin, vamos a cambiar el tema. Es decir, que bueno, si el alma sufre, el alma no podría sufrir ese daño, ¿de acuerdo? Lo sufre el cerebro, tú te quedas tonto, pero el alma no sufre ningún daño. Entonces, el alma, ¿qué es realmente? Tú cuando subes al cielo, digamos, te mueres con una enfermedad mental, ¿de acuerdo? Te has quedado tonto, ¿tú que vas al cielo con el alma tonta o cómo es esto posible? ¿Cómo puede pensar el alma una energía? ¿Cómo puede tener esos procesos biológicos que tenemos nosotros? Es un poquito
que no cuela, porque sin cerebro no podemos pensar, sin estos procesos bioquímicos, sin esta materia que tenemos, los pensamientos no serían posibles, y mucho menos si te haces invisible, digamos, el alma, que sería algo inmaterial, ¿cómo podría pensar sin esos procesos bioquímicos, sin esa materia del cerebro? Sin esos procesos. No entra muy bien en la lógica. Los países ateos, la mayoría de los países ateos están muy bien colocados. Siempre hay excepciones y los cristianos pues aprovechan esas excepciones. La mayor causa de inmortalidad es la religión, no es por nada. En Venezuela hay un 80% de católicos, un 12% de protestantes, un 2% de testigos de Jehová y está hecho una mierda. La mayoría de los países que están hechos una mierda y están en la absoluta pobreza, la mayoría son religiosos, cristianos, musulmanes. Así es como se llama el prójimo. Llegas al presidente y le robas todo lo que puedes. Ahí. El ateísmo no tiene por qué hacer nada en la sociedad, porque el ateísmo es una forma de pensar, no es una forma de llevar a cabo acciones. Es una forma de pensar. Nosotros afirmamos que Dios no existe y es que de ahí ya no hay más. De ahí ya no hay más. Hay gente que es buena, hay gente que es mala, igual que pasa con los cristianos, hay gente que ayuda, hay gente que no ayuda. Pero nosotros realmente no tenemos, alguna habrá, pero realmente no tenemos asociaciones ateas ni... o sea, sí tenemos asociaciones ateas, incluso tenemos iglesias ateas, pero no están con esta base. No tenemos ONGs. De hecho, se hizo un experimento hace unos años en la que salieron una asociación de ateos a pedir donaciones para un colegio y la gente no quería darles ni un puñetero duro, así que por mucho que quisieran, simplemente porque eran ateos. Sin embargo, los ateos, los que sí se les pidió que donaron y además de una forma bastante considerable. Puede que los cristianos no donaran, pero lo compensan los ateos. Pero para que veáis a una persona que diga, oye, soy ateo y voy a recaudar fondos para los niños, dicen, no, eso es un satanista. ¿Qué le vamos a dar? Nada. Tenemos a Billy Gates, que creo que tiene el récord de las donaciones. Creo que lleva donados aproximadamente, no me hagáis mucho caso, la cifra ahora mismo no me acuerdo, creo que son más de 30.000 millones de dólares. Y de una sola vez 3.600 millones de dólares. 3.600 o 4.000 y algo. Increíble, ¿no? Increíble. A ver qué religioso hace eso, porque los pastores están forrados, tienen coches, tienen jets privados, algunos de ellos, y no veo que hayan donado nada. No sobresalen precisamente por donar, sino más bien por comprarse jet, coches, mansiones. La Iglesia Católica sí es la mayor ONG del mundo, todo hay que decirlo, pero lo que arregla por un lado, pues lo jode por el otro, porque a ver, eso de no usar anticonceptivo, pues es como seguir creando pobreza. Seguimos creando pobreza, seguimos creando hambre, si es el negocio de la Iglesia, prácticamente toda la religión. Pobreza, hambre, enfermedad, unas cosas conllevan a las otras y ahí está el negocio. Ya estamos con lo de las probabilidades. La naturaleza funciona de forma selectiva, ¿no? Digamos que funciona por selección. Según va apareciendo ciertas características, las que van interesando se van acoplando, las que no nos sobreviven, y así se van formando, digamos, los organismos. Es como la evolución, la selección natural. Si tú estás mejor adaptado, pues vas a sobrevivir y podrás tener descendencia, y si no, pues la palmarás y no tendrás descendencia. Más o menos esto funciona así a grosso modo y no tiene nada que ver con lo que es la probabilidad.
si tenemos ¿cómo se llama este? El proyecto no, no me acuerdo. Ahora no lo tengo todo en la memoria, y estoy cambiando mucho de tema de un sitio, de un momento para otro, y me desconcierto yo solo. Sí, bueno, pues todos nos morimos. Lo único que hay que aceptar es que no eres más que eso, un organismo biológico y que tarde o temprano vas a morir y ya está, es ley de vida. El propósito en la vida es el que tú se lo quieras dar. Ahora tú decides. Pues como vemos está todo lleno de tipo de esas cosas, ¿eh? Bueno, no te hace inteligente, solo te hace ateo. Bueno, ser inteligente parece ser que te hace ateo, como dije al principio. Esto es más o menos, bueno, no, pensaba que iba a ser lo que era el argumento de la apuesta de Pascal, que también está por ahí. Otra vez, el de las probabilidades. Son la hostia. La verdad es que es un tonto, pero más no poder. Esto se podría explicarlo, lo voy a explicar en otro vídeo de una forma gráfica, aunque me cuesta un poquillo ya que tenga que editarlo con dibujitos y tal, pero hay que dejar eso claro porque no funciona así. Y es que de una forma no gráfica la verdad me va a ser muy difícil explicarlo. ¿Esto qué es? Se soltó el esbirrio del malvado robar fotos, no sé qué. Ay, lo de la Navidad. La Navidad fue impuesta prácticamente, en la práctica fue impuesta por la Iglesia Católica. Sustituyó el día del solsticio por el día del nacimiento de Jesucristo, aunque no se sabe cuándo nació Jesucristo. Y bueno, pues claro, lógicamente las empresas, los empresarios, no sé si porque serán católicos o por tradición, esos días cierran. Esos días no trabaja nadie y lo que no vas a hacer tú es ir a trabajar cuando tu jefe te ha dicho que te quedes en casa. Yo no celebro la Navidad como nacimiento de Jesucristo, prácticamente lo hago como el resto de los creyentes, que es para recibir regalos y punto. Y bueno, no es mi caso tampoco, no es mi caso, pero vamos, para eso está la Navidad. Para estar con los amigos, la familia, recibir regalitos y ya está. Aquí Jesucristo es lo que menos importa. Con respecto a Jesucristo no existe ninguna prueba de su existencia, ¿vale? No existe ninguna prueba de su existencia, absolutamente ninguna prueba contundente. No me hables de Flavio, que fue el historiador más cercano a Jesucristo, porque nació después de que éste muriese, ya que Jesucristo hubiera muerto entre el 26 y el 36 después de Cristo, que fue en la época que gobernó Judea Poncio Pilato. Luego también sabemos que los escritos de Flavio fueron interpolados por fuentes cristianas, con lo cual no existe prueba contundente, no es una prueba de que Jesucristo existiera, sino más bien el cristianismo ya se estaba extendiendo en aquel tiempo y Flavio lo que hizo fue escribir sobre lo que había en aquel tiempo y sobre supuestamente de dónde procedía. Hablaba del hermano de Santiago, el hermano Santiago de Jesucristo, y hizo una pequeña referencia a Jesucristo, pero en realidad el texto refiere a Santiago y lo refiere como hermano de Jesucristo. De hecho, tal es así que incluso hay denominaciones que interpretan que Jesucristo era una mujer, que Jesucristo era simbolismo. Así que realmente, fijaros, si no hay pruebas de su existencia, que hasta hay algunos que interpretan que fue mujer.
Debe ser porque algunos prefieren que fuese así. Pero bueno, realmente prueba ninguna. Dado que es un personaje imparcial, no es un personaje, o sea, es un personaje parcial, perdón, un personaje parcial, que tiene, digamos, un motivo que no es imparcial, sino que tiene como objeto hacer creer a las personas en algo que... Perdón, que se me ha cortado. Como decía Jesucristo, no existe prueba. Dado que es un personaje parcial, con el objeto de creer en los libros, con el objeto de mover miles y miles y miles de millones de euros al año, pues realmente tenemos que cuestionarnos, tenemos que preguntarnos si, dada la influencia de este personaje, realmente existió o no existió. Hay muchísima evidencia de que existió, muchísima. Yo no niego la existencia de Jesucristo, pero sí dejo claro que lo que es una prueba contundente sobre este personaje no existe. Diríamos, bueno, tampoco hay pruebas de que existiera Aristóteles. Bueno, tampoco las hay, pero es un personaje imparcial. No existe ningún objetivo que pudiera dar que pensar. Me gustaría que echaréis un vistazo al Codex Sinaiticus, que es gratuito, está en internet, y podemos ver de esta forma la Biblia, el Nuevo Testamento más antiguo de la historia. Data del 350, un 450, y en este Codex Sinaiticus no aparece nada de la resurrección. No aparece absolutamente nada de la resurrección. También existen algunas contradicciones. Los creyentes no ven ninguna, pero realmente existen contradicciones en lo que se refiere a los textos. También sabemos que Marcos tuvo añadidos posteriormente. Y la Biblia, desde este Codex Sinaiticus hasta las actuales, podemos observar una gran diferencia de aquella Biblia a las actuales. Un gran porcentaje de textos añadidos, otros omitidos, modificados, aunque no es nada nuevo, que la Biblia inclusive tiene problemas con las traducciones. Ni siquiera han traducido bien el nombre de su Dios y parece ser que no tienen intención de hacerlo. La Iglesia Católica sí lo hizo. Yahweh, el nombre de Dios sería Yahweh, no Jehová. Jehová es un nombre inventado, Jehová es un nombre, digamos, que se creó a partir de otros... Un segundito. Jehová se formó de otros dos nombres. Bueno, me acaban de llamar a la puerta, tengo visita. Ha sido un placer, espero que os guste y os tengo que dejar, ¿vale? Hay que atender a las visitas. Venga.